Con el propósito de entregar el consejo de la autoridad de la Palabra de Dios, presentamos su programa Cielos Abiertos, en la voz del hermano Jaime Acosta. Vamos a la lectura de la Palabra de Dios para la gloria de Él y para la edificación de nuestras vidas. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¡Oh, aleluya! Gracias damos al Señor por este consuelo maravilloso de ser llamados hijos de Dios. Antes no éramos pueblo, pero hoy, hablando de un presente, dice la palabra del Señor que somos pueblo de Dios, que antes no habíamos alcanzado misericordia, pero hablando de un presente, de un hoy, Dios dice que hemos alcanzado misericordia. Por lo tanto, declaro el poder de la palabra en esta hora sobre cada uno de ustedes, declarando que este barro con que fuimos hechos, fuimos formados, es un barro que no tenía disposición absoluta de ser más de lo que es, solamente barro. Por eso que el título del mensaje es "Y seguimos siendo barros". Pero ciertamente este barro, que a lo mejor usted puede pensar que es como cualquier otro barro, en efecto es así como usted está pensando. Ese barro que en el invierno usted encuentra en las calles, ese barro que en tiempos de lluvia, de catástrofe, muchas veces se arranca con palas, con máquinas. Ese barro somos nosotros. Ese barro que muchas veces usted, cuando anda en la calle haciendo sus compras, llega al hogar y antes de cruzar la puerta de su hogar se sacude, se limpia sus zapatos de ese barro. Ese barro somos nosotros. Fuimos hechos de ese barro. Fuimos tomados del polvo de la tierra. De ahí fue tomado el hombre, fue forjado el hombre, del polvo de la tierra. Por eso que la Escritura dice: en polvo eres y en polvo te convertirás. Por lo tanto, no somos nada más que eso. Yo puedo tener mucha estructura física, puedo tener un buen cuerpo físicamente, bien vestido, bien cuidado, bien protegido, pero sigo insistiendo. Ni más que usted lo adorne, ni más que usted le dé energía a ese cuerpo, ni más capacidad que tenga en ese cuerpo, sigue siendo barro. Mire lo que dice la Escritura a través del libro de Job, en el capítulo 10, en el versículo 8. Tus manos me hicieron y me formaron, y luego tú ¿vuelves y me deshaces? Acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. Somos como barro en las manos del alfarero. La Escritura es clara cuando dice que ciertamente somos hechura de su mano y ovejas de su prado. Él nos hizo, Él nos formó a imagen y semejanza suya. Por lo tanto, este barro que usted ve acá
es consecuencia del mismo barro que usted se sacude de sus zapatos, es el mismo barro que usted ve en la calle, pero con la única diferencia que hay algo precioso que fue forjado, que fue introducido y que está en nosotros. Por eso que la Escritura dice a través del profeta Jeremías en el capítulo 1, versículo 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Antes que te formase en el vientre te conocí. Mis estimados hermanos y amigos, antes que el mundo fuese, nosotros ya éramos. Usted y yo caminamos con Jesucristo arriba en los cielos, no en esta forma humana, no en este barro. Es el Espíritu que Dios depositó en nosotros. Por eso que la Escritura dice a través del profeta Jeremías, antes que te formase, te conocí. Porque nosotros estuvimos allá y por eso que este Espíritu desea volver al lugar de donde fue tomado. El barro no. El barro quiere volver a la tierra, el barro quiere volver a su lugar de donde fue tomado, a la tierra, al polvo de donde fue tomado. Pero el Espíritu que está dentro de nosotros, el cual las Escrituras nos dice, pero tenemos este tesoro. Hablando de Jesucristo mismo, ese es el tesoro que se plantó, que se introdujo en nosotros para que viviéramos conforme al verdadero Evangelio de Dios. Jesucristo se sintronizó en nosotros de tal forma que tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Para qué? ¿Para qué se preguntará usted? ¿Para qué Dios hizo este efecto en nosotros? ¿Para qué Jesucristo quiso ser introducido en nosotros? ¿Para qué el Espíritu Santo quiere estar con nosotros? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos atribulados en todo, igual que cualquier otro barro que usted puede ver en la calle, puede ver en un familiar, como cualquier otro barro que camina en el mundo, cualquier otro barro, llámese María, llámese Juan, llámese Ignacio, llámese cualquiera fuera el nombre, Alejandro, esos barros caminan. Pero hay una diferencia entre ese barro y este barro que está aquí detrás de los micrófonos y ese barro que está detrás de los controles. Ese barro tiene una gran diferencia porque Jesucristo se ha introducido en nosotros por la única diferencia que nosotros hemos aceptado al Señor Jesucristo como único Señor y Salvador de nuestras vidas. ¡Aleluya! Esa es la diferencia. Los que están allá afuera, los que andan caminando, pueden seguir siendo barro, pero la diferencia entre ese barro y nosotros es que Jesucristo se sincronizó de tal forma en nosotros que cada vez que este barro peca, que cada vez que este barro consciente en el pecado, hay una angustia, hay un dolor, hay una aflicción que hace que el Espíritu que Dios depositó en nosotros pida perdón. Por lo tanto, estamos declarando que tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No es con nuestra fuerza, no es con nuestra capacidad, no es con nuestro intelecto, no es con nuestra sabiduría, es Jesucristo en nosotros. Por eso que el profeta Jeremías dice, ¿mudará el etíope su piel o el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer el bien, estando habituados a hacer el mal. Aunque te laves con lejía o amontones jabón de lavadero sobre ti, la mancha de tu pecado aún permanecerá delante de Jehová. Ciertamente no podemos
en nuestra forma humana, en nuestra capacidad de vencer este cáncer, esta gangrena, esta lepra que tenemos y que lamentablemente vino con nosotros cuando fuimos formados. Pero tenemos la autoridad, tenemos el poder a través de Jesucristo de ser más que vencedores por intermedio de aquel que nos amó primero. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados. Atribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, ciertamente. Pero la palabra de Dios dice bien claro que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Vuelvo a insistir, la diferencia está en que Jesucristo se sintonizó en nosotros, en que Jesucristo mismo se hizo parte nuestra. Por eso que tenemos un tesoro precioso en nosotros. Ese tesoro lo puede tener usted, lo puede tener su mamá, lo puede tener su papá, lo pueden tener sus hijos, lo pueden tener sus hermanos, lo pueden tener sus amigos, si aceptan al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador de sus vidas. Porque ciertamente, entre más alejados estamos de Cristo, se ve una distancia a lo mejor inalcanzable. Pero aunque usted no lo crea, entre más alejados estamos, más cerca estamos de Él. Solamente doblando nuestra rodilla y diciéndole: Señor, perdóname, porque he pecado. Así de humilde tiene que ser su oración. He pecado, he fallado, he cometido transgresiones, he adulterado, he fornicado, he mentido, he engañado. Nombre su pecado, no al hombre, sino a Dios. Hay encerrado en su cuarto, encerrado en su pieza. Tírese a tierra y declare que ha fallado delante de Dios. Porque delante de Él encontraremos la misericordia, encontraremos la bondad, encontraremos la compasión, encontraremos su mano extendida a favor de nosotros cuando reconozcamos que hemos fallado delante de Jehová nuestro Dios. Tenemos este tesoro que nos hace diferente a los demás. El pecado en el hombre, cuando no conoce a Dios, se recrea, se deleita en el pecado. Él solamente quiere matar, destruir, dividir. Pero Jesucristo, ese tesoro que fue sintonizado en nosotros, dice que apareció para deshacer las obras del diablo. Si usted no tiene fuerza, si usted no tiene poder, no tiene autoridad como para reprenderlos, llame ahí a Jesucristo que está en usted, porque más grande es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Si el enemigo, mire, imagínese lo que dice la Escritura: si el enemigo viniere como río, Jehová levantará banderas delante de él. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro amparo, Él es nuestro amigo. Él es el que nos rodea de su amor y sus misericordias. Este tesoro que fue implantado, que fue introducido y que hemos aceptado. Porque eso es lo otro. Ese tesoro tenemos que nosotros aceptarlo. He aquí, yo voy a la puerta y llamo. Si alguno abriere la puerta de su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro. Mire, yo vuelvo a insistir. Usted puede tener la capacidad que usted quiera en sabiduría, en conocimiento, en inteligencia. Puede tener todos los títulos habidos por haber. Puede tener la de pastor y maestro, evangelista, profeta, apóstol.
puede tener todos los dones espirituales que usted quiera y aún me puede decir que puede levantar muertos de la sepultura, puede hacer andar a los cojos, hablar a los mudos, hacer ver a los ciegos, puede tener todo ese poder, puede tener toda esa autoridad, pero a pesar de todo ello, yo sigo insistiendo, sigue siendo barro, nunca lo olvide. Porque la diferencia que hace con este barro, con el simple barro de allá, es el tesoro que fue introducido en nosotros y que nosotros hemos aceptado como nuestro único Señor y Salvador. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo igual que todos ustedes. Tenemos angustia, tenemos tribulaciones, tenemos persecuciones, tenemos conflictos emocionales, tenemos tristeza, tenemos dolor, tenemos enfermedades. Pero la diferencia es que Jesucristo está en nosotros. Por lo tanto, todo eso no va a ir más allá de lo que le está permitido. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia, mi estimado hermano, amigo, simpatizante, y usted que está ahí detrás de los micrófonos, en la sintonía de la radio, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, porque quien está luchando con nosotros es Jesucristo mismo. Él es el que está luchando por nosotros. Él es Jehová Nisi, Él es Jehová Jireh, Él es Jehová Rafa. Él lo es todo y en todos. Por lo tanto, no estamos solos. Hay alguien más grande con nosotros. Y ese grande es el que nos introdujo antes que el mundo fuese en este vaso de barro, en esta vasija, que ciertamente lleva un tesoro en sí. Y ese tesoro es el que no tenemos que ensuciar, es el que no tenemos que manchar, es el que no tenemos que hacer darle dolor ni angustia. Ese tesoro tenemos que reconocerlo no solamente con palabras, sino con acciones, con verdad, con propósito. La palabra es una palabra viva cuando usted la acciona. Es una palabra muerta cuando usted la tiene ahí como conocimiento. Pero si ese conocimiento no lleva una acción, nunca ha tenido vida. Y Jesucristo es la vida. Por lo tanto, declaro ese poder en cada uno de ustedes en una palabra de accionar. Que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados. Y mire, derribados, pero no destruidos. Si el justo 7 veces cayere, de esas 7 veces lo levantará Jehová. Y yo declaro que es así. Mi estimado hermano y amigo, si hay angustia, si hay dolor, si hay aflicción, si hay tormento, si hay conflictos emocionales, espirituales, financieros, económicos, cual fuere, ahí está Jesucristo. Cuando usted está de rodillas, es el hombre más alto que puede haber en el mundo. Arrodíllese, humíllese, confiese al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, pídale perdón y Él lo hará. Él hará transformación, regenerará, restaurará, liberará, sanará y salvará su vida. El tesoro que lleva usted, que llevo yo, se llama Jesucristo. Ese tesoro hay que alimentarlo a través del accionar. Ese tesoro hay que alimentarlo a través de la alabanza, de la adoración. Ese tesoro hay que alimentarlo a través del escudriñar de las Escrituras, del ayuno. Ese tesoro hay que alimentarlo cada día, que usted tenga conocimiento de buscar su presencia en todo lugar y en todo tiempo. No necesita 100% un templo para estar reunido, para buscar su presencia. Puede hacerlo ahí en el hogar, puede hacerlo en su dormitorio, puede hacerlo ahí en su cocina, en su comedor, donde quiera que esté.
busque y reclame la presencia del Señor Jesucristo a través de la oración. Si no se puede postrar, si no se puede humillar, si no puede doblar su rodilla ahí en su lecho, declare palabra de vida y no de muerte. Declare palabra de sanidad y no de enfermedad. Declárela y Dios hará, porque el tesoro que llevamos dentro actuará en nosotros de una forma extraordinaria. Bendecimos en esta hora su vida, mis estimados hermanos y amigos, para que usted sepa que usted lo puede alcanzar todo, puede alcanzar gloria, puede alcanzar majestad, todo lo que usted quiera. Pero no importa lo que alcance en todo lo que usted vea, porque usted sigue siendo barro. Nunca lo olvide. Y la diferencia es en los que están allá afuera y los que estamos en reino, es que Jesucristo está en nosotros. Pero el día en que Jesucristo no esté en nosotros, lamentablemente, seguiremos siendo el barro común que usted pisa todos los días. Yo declaro en esta hora que Jesucristo crecerá de una manera extraordinaria en cada uno de ustedes. En la madre, en el esposo, en el padre, en la esposa, en el hijo, en el joven, en la señorita, en los niños. Y bendecimos en esta hora a cada uno de ustedes, declarando que ese tesoro crecerá. Como lo dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengue, es necesario que esta carne mengue y que ciertamente Él crezca. Es necesario que mi capacidad, mi gloria humana que muchas veces tengo, mi ego, pueda menguar. Mi capacidad de creerme más allá, como dice la Escritura, de lo que soy, tenga que menguar. Y el Espíritu que Dios depositó en nosotros, que se sincronizó de tal forma que es tesoro, y el tesoro se cuida, se protege, se guarda. Ese tesoro que se llama Jesucristo tomará cada día esa actitud a lo que Él vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Bendecimos ese barro, declaramos ese barro precioso en las manos del Señor, como el barro en las manos del alfarero. Déjese amoldear, déjese tomar, déjese liberar, deje de que todo lo que haga nuestro Señor Jesucristo deje de ser, deje su humanidad, deje su carnalidad y empiece a buscar la presencia del Señor para que este barro pueda tomar un valioso color y un valioso olor delante de Jehová nuestro Dios. Declaramos poder, declaramos gloria, declaramos autoridad en este barro, en esta tierra. Declaramos la autoridad de Dios que cada día irá creciendo de una forma extraordinaria, porque usted tiene que saber que tiene un tesoro dentro de sí que se llama Jesucristo, nuestro único Señor y Salvador. Tome la capacidad de entender que no somos absolutamente nada si Jesucristo no está en nosotros. Declaramos ese poder a través de la Escritura. Declaramos que mientras esté Jesucristo estará la palabra, porque la palabra es Jesucristo. Jesucristo es la palabra. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Bendecimos a cada uno de ustedes que en esta hora está escuchando y que han entendido que no importa el nivel que lleguen, no importa el conocimiento que tengan, no importa cuánto Dios lo eleve más allá de lo que usted a lo mejor tiene imaginado y pensado, no se olvide que sigue siendo barro. No lo olvide. Por tanto, ese barro tiene que ser humilde. Ese barro tiene que reconocer donde quiera que fuere, en sus colegios, en sus universidades, en sus institutos, en sus trabajos, en su barrio, en sus ciudades, en su país,
que siguen siendo barro. Pero Dios tomó este humilde barro diciendo que antes no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios, que antes no habíamos alcanzado misericordia, pero hoy, hablando de un presente, dice la palabra, hemos alcanzado misericordia. Te bendecimos en esta hora y declaramos que este barro tiene un precioso tesoro declarado en tu vida y que puedes tomar y que puedes utilizar para que Dios cada día te levante en medio de tus enfermedades, de tus dolencias, de tus conflictos, que se llama Jesucristo, el tesoro en medio y introducido en este barro. Cualquiera fuera tu nombre, declaro poder y autoridad cuando dejes actuar en medio de este barro a Jesucristo, el único Señor y Salvador. Bendecimos tu vida y cada día hacemos tus oídos sensibles a la palabra, declarando que a través de esta palabra ese barro ha sido bendecido. ¿Cómo estás? Una vez más te encontré de rodillas. Hace rato que regresé y otra vez escuché mi nombre repetías. Desde la última vez cuando... Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Declaramos, Dios eterno, que a través de su palabra, cada uno de los que ha colocado oído atento ha sido bendecido. Declarando que este barro, Señor, será valioso ante sus ojos, porque ciertamente, Señor Jesús, Jesucristo, ha sido introducido en cada uno de ellos. Bendecimos, Señor, todo barro para que tome fuerza, para que tome el deseo, para que fructifique, para que tome ánimo, para que cada día continúe en las sendas en que fueron colocados. Les bendecimos en fuerza, les bendecimos en capacidad, les bendecimos en conocimiento, les bendecimos en sabiduría e inteligencia, les bendecimos en toda obra de sus manos. Declaramos que su pan y sus aguas son bendecidas, que sus despensas son bendecidas. Declaramos que ese barro de matrimonio, de familia, de padres, de hijos, de jóvenes, de señoritas, serán bendecidos en el nombre de Jesús. Les bendecimos desde este lugar, declarando vida y vida en abundancia para la gloria de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y dame el placer de orar contigo otra vez. Cada palabra por mí y lágrimas nunca fueron en vano. Dios escuchó tu oración. Y si hoy aquí estoy, es un milagro. Nunca perdiste la fuerza en tus rodillas, ni la fe que hay en ti. Dios premia tu alma humilde y hoy puedes sonreír. Y si Dios me guardó, es porque nunca cesaste de orar. Esa forma de amarme te hace madre especial.
Mis estimados hermanos y amigos, agradecemos a cada uno la sintonía prestada a este programa Cielos Abiertos y declaramos que cada día Dios le va a bendecir y porque cada uno de ustedes nos bendice a nosotros. Como siempre lo decimos en nuestra casa de oración, su presencia nos bendice. Declaramos a cada uno de ustedes cielos abiertos y tierra fructificada en el nombre de Jesús. Hoy declaramos cielos abiertos aquí, demuestra tu gloria. Queremos verte aquí. Llénanos con tu amor. Llénanos de tu pasión, aumenta nuestra fe por ti, llénanos con tu amor, llénanos de tu pasión. Nuestra fe por ti, hoy declaramos cielos abiertos aquí, demuestra tu gloria. Queremos verte aquí. Llénanos con tu amor, llénanos de tu pasión, aumenta nuestra fe por ti, llénanos con tu amor, llénanos de tu pasión, aumenta nuestra fe por ti, hoy declaramos cielos abiertos aquí, demuestra tu gloria. Queremos verte aquí, hoy declaramos cielos abiertos aquí, demuestra tu gloria. Queremos verte aquí. Hoy declaramos cielos abiertos aquí, demuestra tu gloria. Queremos verte aquí. Hoy declaramos cielos abiertos aquí, demuestra tu gloria.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Hemos presentado su programa Cielos Abiertos, en la voz del hermano Jaime Acosta.